Buenos días, les habla la doctora Mercedes Delgado de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Quiero comenzar dando un agradecimiento al comité organizador de las cuartas jornadas internacionales de investigación Alfaro Ciencia 2020 con el eslogan "Solo la ciencia y el conocimiento nos hacen libres". Agradecida por la invitación, comienzo con la conversación para el día de hoy titulada Entornos virtuales para el aprendizaje de la matemática. Como es sabido, los avances científicos y tecnológicos junto a los mecanismos de intercambio de información han marcado grandes transformaciones en aspectos básicos y cotidianos de la vida, desde las costumbres, las formas de comunicación, la interacción social, promoviendo ciertas prácticas y condicionando el devenir humano en todo nivel y ámbito de actuación en diversos planos: social, económico, cultural, tecnológico y educativo. En el plano tecnológico, el surgimiento de la Internet ha originado una genuina revolución del conocimiento, ofreciendo ilimitadas posibilidades en el contexto de la información y la comunicación. La dinámica actual de lo que ocurre con Internet y los entornos virtuales de aprendizaje se muestran como un escenario fértil para las investigaciones a nivel educativo, presentándolos como recursos para la construcción de espacios de interacción entre distintos actores educativos, en un tiempo presente, dando lugar a un proceso enriquecido con diversos medios y recursos, como por ejemplo los facilitados por las aulas virtuales, tales como foros, chats, actividades grupales, sesiones grabadas con expertos, conferencias, que de manera ubicua dan lugar a la formación general y global. En este contexto, las necesidades educativas emergen de las transformaciones dadas en la sociedad, y es aquí donde se vislumbran los grandes cambios y oportunidades de este siglo XXI. La influencia de las tecnologías de información y la comunicación en la educación han tenido un impacto en las didácticas especiales, en las distintas formas de enseñanza y en las distintas formas de aprendizaje particulares de cada individuo. Y sobre todo, estas reflexiones donde se enmarca el presente estudio, el cual tuvo como objetivo presentar los desafíos y oportunidades del uso de entornos virtuales para el aprendizaje de la matemática, visto desde el contexto venezolano. Para ubicarnos en el contexto, en el caso venezolano, tenemos muchos factores que inciden, pero voy a comenzar por los docentes. Se nota y se ha evidenciado resistencia de los docentes debido a diversos factores institucionales, factores tecnológicos, falta de competencias informáticas o simplemente factores personales debido a sus creencias con relación a la enseñanza y al aprendizaje de esta ciencia. Siguiendo en el contexto, ya no tanto a nivel venezolano, sino también a nivel mundial, surge la aparición del COVID-19. El 7 de enero del año 2020 fue reportado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China la aparición de este virus, y el 11 de marzo del presente año la Organización Mundial para la Salud declara la pandemia. Entonces, a partir de ese momento comienza el distanciamiento social y el confinamiento obligatorio de las personas en todo el mundo. Y desde ese momento entonces todo cambió, desde las formas de interacción, desde las formas de saludar. El distanciamiento hizo que ya los estudiantes no fueran a las escuelas, incluso hasta la manera de saludarnos y de interactuar socialmente. Ya pasamos de saludarnos con darnos la mano a simplemente estar alejados y saludarnos utilizando el móvil o un correo electrónico, o si nos veíamos, simplemente saludarnos con una distancia social. En ese mismo contexto, Venezuela, además de los problemas causados por el COVID-19, atraviesa por una crisis adicional de índole política, económica, social,
lo cual repercute en el funcionamiento eficiente de los servicios básicos como el agua, gas doméstico, transporte, electricidad e internet. Y es necesario buscar alternativas de solución a los problemas que se nos presentan. Y en este caso, inicia entonces el trabajo virtual en educación, y de esto no escapó la educación matemática. Y los docentes y los estudiantes preguntaron, ¿y ahora? Simplemente a cambiar de manera drástica de la modalidad presencial a la modalidad virtual o e-learning. ¿Y cómo? Si tenemos problemas de electricidad, de conectividad, de falta de equipos como computadores, tablets, celular, falta de competencias informáticas por parte de docentes y de muchos estudiantes, resistencia al uso de recursos virtuales en la educación matemática. Llegó la oportunidad de cambiar la modalidad presencial por la modalidad virtual y hacer uso de entornos virtuales para el aprendizaje de esta ciencia. Y comienza el desafío. El desafío consiste, lo he enfocado acá, en 3 grandes aspectos. El docente debe adaptar todo su proceso de enseñanza a lo virtual, sin estar debidamente formado para hacerlo y además en tiempo récord. El segundo aspecto era que muchos docentes de matemáticas son inmigrantes digitales y otros son renuentes al uso de estos recursos con fines educativos para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Y esto está vinculado al modelo de enseñanza y a las concepciones sobre matemática de los docentes, los cuales pueden actuar como un obstáculo o como una oportunidad. Vamos a hablar entonces de una aproximación teórica de los entornos virtuales y de lo relacionado con el término entornos virtuales. El e-learning nació en los años 90 como una modalidad de formación asociada a la educación a distancia y al uso de Internet en la educación superior y en la formación empresarial. Conviene destacar que existe una diferencia importante entre los modelos tradicionales de educación a distancia y el e-learning. La educación a distancia puede o no utilizar las tecnologías, pero lo más importante es garantizar el estudio independiente sin necesidad de que haya mucha intervención o una intervención continua por parte del docente. En el caso del e-learning, se comparte la no presencialidad del modelo a distancia, pero haciendo énfasis en la utilización de Internet como sistema de acceso a los contenidos y a las actividades de formación planteada. Además, la interacción y la comunicación son una parte fundamental de este tipo de formación. Se originan entonces espacios educativos denominados entornos educativos virtuales, o EVA de aquí en adelante, siendo necesario adoptar otras formas de comunicación y gestión de recursos de almacenamiento. Generalmente las actividades de e-learning se desarrollan en entornos virtuales o plataformas virtuales, por sus siglas LMS. El concepto de entorno virtual de aprendizaje viene asociado a un nuevo paradigma fenomenológico e interpretativo, donde convergen las tendencias actuales de la educación y la tecnología, donde las teorías y los estilos de aprendizaje centran el proceso en el estudiante, lo que permite construir el conocimiento basado en sus expectativas y necesidades, con la aplicación de métodos investigativos que proporcionan tomar decisiones y acciones para lograr entonces resultados positivos, facilitados por el uso de las tecnologías de información y comunicación y el trabajo colaborativo en red. Se manifiesta en un modelo pedagógico tecnológico que asegura una educación pertinente. Algunas características de los entornos virtuales de aprendizaje son traídas acá. Por ejemplo, la primera es que tienen un ambiente electrónico, es decir, no material, no tangible en el sentido físico. Segundo, está hospedado en la red y se puede tener acceso remoto a sus contenidos a través de un dispositivo que tenga conexión a Internet. Tercero, las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de soporte a las actividades formativas. Y cuarto,
La relación didáctica es mediada por la tecnología. Ya no se realiza cara a cara como el modelo presencial, sino a través de sistemas tecnológicos. Tipos de entornos virtuales más usados, dentro de ellos tenemos 4, quise nombrar 4, pero hay otros. El primero es las plataformas e-learning, blog, los wikis y las redes sociales. Este último en Venezuela es muy utilizado, el uso de las redes sociales como entorno virtual para el aprendizaje de la matemática. También las plataformas e-learning en el uso de aulas virtuales, mediante el uso de aulas virtuales. Ahora bien, el aprendizaje en línea se apoya en una pedagogía constructivista, en la cual el aprendizaje colaborativo juega un papel importante. Y también quise traer a colación las características presentes en el aprendizaje constructivista, las cuales se pueden utilizar en los entornos virtuales de aprendizaje. Estas características son que el aprendizaje tiene que ser activo y manipulable, constructivo y reflexivo, intencional, auténtico, retador y contextualizado, cooperativo, colaborativo y conversacional. Todas estas características presentes en el aprendizaje colaborativo, en el aprendizaje constructivista, pueden ser utilizadas por los entornos virtuales del aprendizaje de la matemática. Ahora bien, los docentes tienen un papel también fundamental en el uso de entornos virtuales, un papel protagónico, además de los estudiantes, obviamente. Y las creencias de los profesores sobre la enseñanza y el aprendizaje de la matemática son fundamentales para que el proceso educativo tenga éxito. Dentro de esta perspectiva están las creencias sobre el aprendizaje y las creencias sobre la enseñanza. Dentro de las creencias sobre el aprendizaje tenemos 3. La concepción del aprendizaje como proceso o como producto, la aceptación de los diversos estilos de aprendizaje y asumir el nivel de competencia tecnológica de los estudiantes. Y con relación a la enseñanza tenemos 4. La enseñanza centrada en el que aprende sería una enseñanza hacia el constructivismo, el contenido con énfasis en la comprensión conceptual, con énfasis entonces en el platonismo, el contenido con énfasis en la práctica, eso sería con énfasis en el instrumentalismo, el contenido y en la clase, eso ya sería con énfasis en el formalismo. También son importantes las concepciones sobre la matemática que tienen los docentes. Dentro de esta perspectiva tenemos 2 teóricos. Carrillo, por una parte, nombra tres concepciones básicas sobre las matemáticas, que son el docente dogmático conservador, el docente instrumentalista y el docente pragmático constructivista, con lo cual tiene elementos comunes con lo planteado por Puchulú, de Andrea y Ferreiro, que dice que también hay 3 grandes concepciones sobre la matemática: aquellos docentes formalistas estructuralistas, los docentes mecanicistas empiristas y los docentes que se van hacia lo que es lo contextualizado realista o la matemática realista, la cual es una de las últimas tendencias en didáctica de la matemática. A continuación entonces veremos la explicación de estas concepciones sobre la matemática de una forma más detallada. El docente formalista estructuralista tiene 4 características básicas, que son las siguientes. Este docente otorga vital importancia a los conceptos, definiciones, teoremas, lemas y proposiciones y el aprendizaje memorístico de esto. Hace mucho uso de los procesos simbólicos, soportados generalmente por un lenguaje conjuntista simbólico. Los contenidos se presentan de manera descontextualizada. Ellos más bien se enfatizan en la parte algebraica de la matemática, en la parte abstracta. Las clases son magistrales, se definen conceptos, pone ejemplos, demuestra propiedades, realiza algunos ejercicios tipo o algunos problemas tipo, y en la siguiente clase los alumnos resuelven problemas en la clase práctica. Este estilo se encuentra en los libros de texto tradicionales propios de esta disciplina.
porque tradicionalmente la matemática es vista de esta forma, de una forma estructuralista formal. Otra concepción sobre las matemáticas la tienen los profesores mecanicistas empiristas. Ellos están caracterizados por 4 rasgos principales. Como primero, sus prácticas están centradas en la aplicación de procedimientos, técnicas y algoritmos. Habitualmente usan algoritmos y fórmulas aplicadas en la resolución de problemas intramatemáticos o con aplicaciones triviales. Su trabajo está basado en la repetición y mecanización de reglas y procedimientos. La enseñanza es utilitaria y la actividad del alumno se sustenta en un trabajo de mimetización y posterior entrenamiento como agente pasivo de aprendizaje. Es decir, estos profesores simplemente se enfocan en la resolución de ejercicios prácticos tipo algorítmicos sin llegar a un problema contextualizado. El profesor que es contextualizado realista, vinculado a lo que es la matemática realista, tiene 3 grandes características que son que propone acercarse a los problemas integrando tanto lo teórico como lo práctico o empírico de la matemática. Sus clases están orientadas a los procesos y tienen como principios construir modelos que describen el mundo real. Llevan a cabo actividades de observación, investigación, elaboración de informes, planteo de situaciones conflictivas que impliquen el análisis, la síntesis, la integración y la búsqueda de información de todo tipo, la generación de relaciones y nuevos interrogantes para acceder a nuevos aprendizajes. Ellos tienen una enseñanza más contextualizada. Hay varias implicaciones en esto del uso de los entornos virtuales de esto que acabo de describir. Y es que en los entornos, el centro del proceso educativo son las actividades a desarrollar para los estudiantes para lograr un aprendizaje. Se concibe el aprendizaje como un proceso activo e interactivo. Ofrecen múltiples oportunidades para sustentar un modelo didáctico centrado en el estudiante, exigiendo de este un rol activo en su proceso de formación. Y se debe tener en cuenta el estilo de aprendizaje para diseñar estrategias más convenientes. Con base en estas explicaciones o en estas implicaciones, hay que tener mucho cuidado con respecto al estilo de la concepción de la matemática de los docentes. Por ejemplo, el docente tradicional, formalista, estructuralista, él no tiende a ver al estudiante como el centro del proceso, sino se enfatiza en los contenidos, se enfatiza en las definiciones y en su explicación. Es decir, él ve al estudiante como un receptor de conocimiento de la manera conductista. Las implicaciones del uso de los entornos virtuales están relacionadas más bien con el uso de estrategias constructivistas. En este sentido, los profesores que tienen la concepción, la última concepción, que es la matemática realista, son los que tienen más oportunidad o su creencia es vista más bien como una oportunidad, más no como un obstáculo que los dos anteriores. Entonces, como docentes de matemática tenemos que estar muy pendientes de cuál es nuestro estilo e irnos adaptando a los estilos que van surgiendo, a las creencias que van surgiendo, para que nuestro aprendizaje conduzca, para que nuestra enseñanza conduzca a un aprendizaje eficiente. Dentro de las perspectivas de los estudiantes, se han realizado recientemente algunas investigaciones en el caso venezolano para observar o para tomar en cuenta los comentarios de los estudiantes y cómo han recibido ellos la educación mediante entornos virtuales para el aprendizaje. Muy contrario a las hipótesis que se tenían de que como los estudiantes son nativos digitales, iban a tener una mayor aceptación de este tipo de entorno. Al contrario, en el caso venezolano encontramos 3 grandes rasgos que son los siguientes. La preferencia de ellos es por la modalidad presencial, sobre todo en los niveles básico, medio y universitario en los primeros semestres. Se ha detectado un aumento en la deserción estudiantil. Y tercero, ellos manifiestan una sensación de abandono académico en el sentido de que no están compartiendo, como lo hacían antes,
en la modalidad presencial con su docente. Y esto lo asocian ellos con un abandono por parte del docente. ¿Qué puede estar sucediendo? Pues estos 3 indicadores son la base para hacer investigaciones más profundas del por qué suceden estas cosas. Algunas hipótesis que pudiera plantear en este momento es que los docentes no están haciendo un uso adecuado de los entornos virtuales de aprendizaje, o que también los estudiantes necesitan una formación en el manejo de esta tecnología porque no tienen las competencias adecuadas para el manejo, o por supuesto algunas de las implicaciones que ya les mencioné al principio pueden estar afectando. Sin embargo, hay que hacer unas investigaciones más profundas sobre estos aspectos para poder dar respuesta. Como algunas consideraciones y recomendaciones para el uso de entornos virtuales. Ya por lo menos la mayoría de nosotros tiene los escenarios preparados, tiene sus aulas virtuales ya montadas, preparadas, listas, tiene sus aplicaciones y todos los elementos necesarios para usar la tecnología en los entornos virtuales de aprendizaje, como el uso del Zoom, YouTube, el Facebook, el Telegram, el WhatsApp. Por cierto, el WhatsApp es uno de las aplicaciones que más se utilizan en el caso venezolano para compartir los conocimientos con los estudiantes. Bueno, en esto las consideraciones y recomendaciones que se deben tomar en cuenta es que hay que hacer una planificación muy real y muy exigente con respecto a lo que se va a desarrollar en las clases de matemática. No se debe por ningún motivo, al igual que en la forma presencial, improvisar. La planificación es un elemento importante. Hay que planificar los espacios, el tiempo, las actividades de tipo sincrónicas y asincrónicas, y tomar previsiones y alternativas y tener varias planificaciones en el caso de que una se caiga, tomar la otra. Y también tenemos que considerar los elementos de la calidad de estos entornos virtuales. Tampoco podemos trabajar sin tomar en cuenta estos 2 detalles. Con relación al aprendizaje, tenemos que aclarar si vamos a concebir el aprendizaje como un proceso o como un producto. Cómo vamos a concebir eso es importante para ver los resultados de la evaluación. La aceptación de los diferentes estilos de aprendizaje. Recordamos que cada uno de nosotros tiene una manera de captar la información, de estructurar la información en su mente, de aprender y de llegar a formalizar un conocimiento. Dentro de esto hay muchos teóricos que se encargan de estudiar los estilos de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos la programación neurolingüística, que los divide en 3, que son el auditivo, el visual y el kinestésico. Tenemos otros que los dividen en activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos. Tenemos las inteligencias múltiples, y así numerosos investigadores que se han encargado de investigar o de hacer trabajos sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes, los cuales es muy importante considerar a la hora de utilizar entornos virtuales de aprendizaje. Lo otro es asumir un nivel de competencias de los estudiantes. No podemos trabajar sin saber cuáles son sus competencias mínimas, al igual que los docentes con los estudiantes. Otras recomendaciones es que algunos estudiantes no disponen de recursos tecnológicos y solamente hay estudiantes que comparten un dispositivo para todos los miembros de la familia, lo cual limita su uso. El aprendiz puede tener equipos tecnológicos obsoletos, que es lo que está sucediendo con la mayoría de los estudiantes y docentes, y las conexiones a internet están lentas e inestables. Además, tenemos que considerar que el consumo de datos implica un costo, y esto en el caso venezolano es muy importante considerarlo, porque toda cuestión que limite el uso o un costo adicional hay que considerarlo muy bien. Otras consideraciones y recomendaciones es con relación a las actividades sincrónicas y asincrónicas. Estas deben ser flexibles. Recuerden que en el caso venezolano no siempre se cuenta con electricidad y conexión a internet.
No podemos saturar a los estudiantes de actividades. Debemos colocar múltiples opciones de información visual, auditiva, kinestésica, para la consideración de los distintos estilos de aprendizaje y también distintos tipos de información que nos puedan desarrollar todos los tipos de aprendizaje. La clase no debe reducirse a tutoriales. Como docentes de matemáticas estamos tentados, ¿verdad?, a dar la clase en un pizarrón y a grabarnos dando la clase y a ponerla en el aula virtual como un único recurso. Pues no se los recomiendo. Les recomiendo que si van a colocar videos no excedan un tiempo determinado. Hacer una planificación realista, como lo dije al principio. Realizar actividades de evaluación variadas a través de foros provocados por una pregunta generadora. Evitar ejercicios algorítmicos y de repetición. Es preferible colocar problemas de contexto con cierta dificultad, pero que sean motivantes y retadores, es decir, que no sea tan difícil que desanime al estudiante ni tan fácil que lo aburra. Tenemos que fomentar también la participación grupal. Recuerden que los entornos virtuales son una oportunidad para la participación grupal de los estudiantes y esto se puede hacer con diversas actividades. También como docentes debemos estar pendientes y estar participando en cursos y talleres de formación. La tecnología emerge continuamente y tiene continuos cambios, así que es importante formarnos y estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos. Como reflexión final quiero resaltar dos aspectos importantes. Primero, las nuevas visiones epistemológicas tales como el pensamiento complejo y la conectividad, junto con la innegable influencia de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo, debe conducirnos a replantear las formas tradicionales de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Para ello debemos considerar cambiar de paradigma, porque la virtualidad ya es una realidad. Yo creo que difícilmente volvamos a la modalidad presencial tal como lo habíamos hecho hasta ahora, porque este desarrollo de este virus, esta aparición de este virus en este año nos ha hecho, reflexionar sobre las costumbres y nos ha originado cambios que nos han marcado la vida. Y para finalizar, yo quiero dar una reflexión muy importante que siempre la tengo en mente, y es que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esto es muy continuo en la realidad venezolana. Y por eso quiero traérselos a ustedes para compartir. Lo más importante es ir adaptándonos, no acostumbrándonos, pero sí adaptarnos a las situaciones. Y para ello tenemos que hacer cambios internos que nos permitan seguir en la realidad y seguir avanzando. Y dar ese salto cuántico desde lo imposible a lo posible. Recuerden que todo es posible solo si tenemos ganas de hacerlo. Y para finalizar, quiero dejarles mi contacto, tanto telefónico como correo electrónico, por si tienen alguna duda, comentario, quieren compartir conmigo o simplemente quieren trabajar conmigo. Aquí dejo mi contacto. Simplemente, quiero agradecer infinitamente al comité organizador de estas jornadas internacionales por haber considerado mi participación. De verdad que estoy sumamente agradecida. Quedo con ustedes. Gracias. Dios me los bendiga y me los guarde.